Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, esta gran cantidad de aspirantes a la presidencia no es nueva, ya lo vimos en algunas elecciones anteriores, aunque esta sería la que más presidenciables tendríamos si es que se confirma esta lista de 17 binomios presidenciales. La donación de figuras que son poco conocidas, como decíamos, dentro de la política. Son estas críticas que resurgen en un sistema que obliga a los partidos políticos a presentarse a una contienda electoral, porque si no, claro, tienen el riesgo de desaparecer. Entonces, por ahí ponen algún candidato para que diga, bueno, por lo menos está ahí en la papeleta. Y como mencionamos, esta no es la primera vez que se discute la pertinencia o no de tantas candidaturas donde el escenario político parece estar dominado por unos dos o tres grandes bloques electorales y el resto de candidatos, diríamos que son una especie de relleno, que se disputa una pequeña porción de los votos y que no tienen reales aspiraciones de victoria. Y bueno, ¿qué podemos decir entonces de este sistema electoral, de la crisis política que vivimos gracias a el doctor Medardo Oleas, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral? Bienvenido, don Medardo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es su análisis de lo que está pasando en la coyuntura política actual? Nuevamente vamos a tener posiblemente, no sé si con 19 binomios, pero sí una abultada papeleta de presidenciables. ¿Cómo afecta esto a la democracia y qué podemos esperar los ecuatorianos de esto que se está viviendo y de cómo se puede también mejorar este sistema democrático, el sistema de partidos, el código de la democracia para que realmente, bueno, sirva y sea de utilidad y que se mejore la democracia, no se empeore? Buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas. Nosotros vivimos un sistema imperfecto porque no existen controles, porque la ley electoral es muy clara al establecer ciertas normas, principios para que funcionen adecuadamente las organizaciones políticas, llámese partidos o llámese movimientos. Pero para comenzar, ningún partido o movimiento registra la nómina de sus afiliados o de sus adherentes. Ningún partido cumple, por ejemplo, las normas de utilizar el fondo partidario permanente para lo que se llama la capacitación. Y ahí hay una norma que dice que si no demuestran que tienen escuelas de capacitaciones, incluso pueden ser borrados de los registros de las organizaciones políticas. Todos los procesos de democracia interna son un fraude conocido y ratificado por el Consejo Nacional Electoral. Y estos fraudes permiten que tengamos 17 personas que no son ni conocidas, porque se entiende que la actividad política debe ser una actividad permanente. Pero vemos que partidos, Avanza, Suma, los socialistas, no han hecho actos de presencia en la vida pública normal del país, es decir, durante todo lo que es un periodo de gobierno, ya sea aportando ideas, ya sea criticando a los gobiernos, solo asoman cuando son las elecciones y ahí sí proponen como candidatos ni siquiera los que son afiliados a sus movimientos, sino a cualquier persona que mediáticamente puede ser aceptada. Y esto afecta a la democracia. Además, existe un hecho que también tiene que ser analizado. Cuando vemos que a la presente fecha hay dos bloques o dos binomios que que están captando toda la aceptación, como son el de Daniel Noboa, que tiene del 51 al 55% de aceptación, y el de Luisa González del 20%, las estrategias políticas hacen que se financie, se promuevan más candidaturas para que precisamente el candidato más opcionado pierda votos y de esta manera el bloque que tienen los correístas que nos llega al 20% pueda entrar a la segunda vuelta. También son estrategias que lo estamos permitiendo por este gran número de candidatos que no aportan absolutamente nada y que convierten el proceso electoral en una campaña incomprensible, porque es un absurdo pensar de que con 16, 17 candidatos podamos tener un proceso democrático donde se exponga con claridad, puntualidad, los planes y proyectos que ellos presentan. No, esta cosa va a ser incomprensible, porque si manejando dos, tres candidaturas
no se puede entender muy bien qué están planteando los candidatos. Con 17 ni se diga. Imaginemos el debate con 17 candidatos. ¿Qué debate va a ser? O sea, son cosas que realmente afectan a la calidad de la democracia, a la democracia en sí, por falta de controles de los que están establecidos en la propia ley. Así es, y bueno, siendo honestos, ¿quién va a revisar a cabalidad, con responsabilidad, las 17 propuestas de los binomios? Es más, se elige, ¿no? Por simpatías, por afectos, pero nadie creo que en realidad conscientemente está revisando los planes de gobierno que tiene cada candidato y peor con 17 propuestas. Así es, pero ¿qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Votar por el más bonito, por la más guapa? Porque quién está más en los medios haciendo TikTok simpáticos. Eso no es la democracia. Esas son formas de atraer votos a través de la inducción del voto con especialistas que saben manejar muy bien todos estos sistemas. La democracia es calidad y los ciudadanos tenemos que estar conscientes que si no analizamos adecuadamente cuál sería el mejor hombre y mujer o mujer y hombre que pueda llegar a la presidencia de la República para administrar la cosa pública, estamos mal. Si nosotros vamos a votar por quien más nos guste y no por quien está más capacitado, entonces la democracia es una democracia imperfecta, porque la democracia es para los ciudadanos, no para estos políticos oportunistas, irresponsables, que se lanzan a la palestra política para ver si logran hacer algo. Entonces la respuesta ciudadana tiene que ser efectiva, a efectos de ir mejorando el sistema democrático con una verdadera participación. Y Quito, lamentablemente, es el peor ejemplo porque ni siquiera tenemos un candidato que salga de Quito, de Pichincha. Aquí todo Pichincha, todo Quito están dormidos. ¿Qué pasó? Yo vengo reclamando desde hace mucho tiempo que grandes figuras que existen en la ciudad de Quito, en la clase intelectual, en la académica, en las actividades comerciales, empresariales, ni siquiera participan en este proceso. Entonces, lo que está sucediendo con Quito es más grave aún. Sí, ese es un tema que no se ha topado, pero tiene toda la razón. La mayoría de candidatos son de la costa y de Quito no se ve. Ahora, hablando de lo que es el sistema electoral, usted mencionaba una situación interesante en una entrevista que le hace diario La Hora, y es que debe plantearse a la clase política ¿por qué tiene esa irresponsabilidad manifiesta y que cada vez de cada elección buscan participar en un proceso y sabiendo que no van a ganar nunca, que no van a obtener ni siquiera el 1% de la votación, la mayoría de ellos? Entonces, ¿qué debería cambiarse para que las reglas eh, democráticas favorezcan a esa democracia sana, participativa y no a lo que se está viendo? Una cosa muy simple, obligarles a que tengan un registro de afiliados o de adherentes. Y eso, ese padrón de los partidos y movimientos lo mantenga el Consejo Nacional Electoral para los partidos nacionales y las juntas provinciales electorales en las provincias y obligarles a que todos los que están inscritos voten por vía directa y secreta en toda la organización interna del partido, elegir directores provinciales, nacionales o en los procesos de democracia interna, poniendo una disposición de que si no comparecen a votar por lo menos el 30%, simplemente ese partido desaparece. Puedo ver que con esa simple norma, una norma, vamos a quedarnos con dos partidos y vamos a quedarnos con un movimiento, porque esa es la realidad. Vivimos un fraude. No tienen afiliados ni adherentes de las organizaciones políticas. Y los registros que constan en el Consejo Nacional Electoral fue por las firmas falsificadas que presentaron para su reconocimiento. Entonces, con una sola norma nosotros limpiamos este mal sistema de organizaciones políticas y vamos generando ahí sí verdaderos movimientos o partidos que tengan estructura, que tengan afiliados, que tengan una organización que nos permita funcionar como tanques de pensamiento que deberían ser estas organizaciones para realizar propuestas, para capacitar a sus afiliados. Pero esa simple norma que vengo yo peleando desde hace mucho tiempo no se logra introducir al Código de la Democracia, porque el control de los partidos políticos en la Asamblea Nacional impide que se pongan estas normas de control, porque ellos viven precisamente de lo otro, del descontrol.
Claro, y si es que no hay esa voluntad política para hacerlo, ¿cómo se podría hacer, Bedardo? ¿Qué puede hacer la sociedad civil organizada para que se presione de alguna manera y se mejore esa calidad de la democracia, se ponga esta norma que permita un mayor control, que las primarias dejen de ser una farsa porque es público, es conocido que sí, es una verdadera pantomima, no existe unas verdaderas primarias. ¿Y cómo hacer esos cambios si no hay esa voluntad política? La ciudadanía tiene que presionar porque no hay otra forma. Porque si nos estamos admirando de lo que va a pasar con las 17 candidaturas presidenciales, veamos lo que va a pasar con la Asamblea Nacional. Van a haber tantos candidatos que nadie va a conocer, ni siquiera a las cabezas de lista. Y eso también es preocupante porque es tan importante elegir un buen presidente como elegir una buena asamblea. Y hemos visto que si no mejoramos el sistema electoral, la asamblea se convierte precisamente en el lugar donde van personas descalificadas, contoriadas, personas que definitivamente no deberían estar en la Asamblea Nacional. Pero eso es así. Entonces, ciudadanos, impulsemos verdaderos cambios para mejorar la política, porque si no tenemos una buena política, no tendremos un buen gobierno. Y si no tenemos un buen gobierno, definitivamente la situación económica, política, de educación, de salud no va a ser mejor. Y como le digo, son pequeños cambios que ya están en proyectos de ley que voy a ver la forma cómo se puede impulsar, cómo podemos nosotros incorporar en nuestra legislación una práctica muy simple de controlar si realmente un partido tiene afiliados o un movimiento tiene o no adherentes. Bueno, hay mucha expectativa de lo que suceda con estas elecciones, amigos. Son 7:58, dialogamos con Medardo Oleaz, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y conoce muy bien los procesos electorales, este proceso que se viene después de, bueno, de estas elecciones abruptas que tuvimos lamentablemente, después de la anunciada muerte cruzada del presidente Lazo, quien no terminó su periodo. Ahora, los ecuatorianos en febrero volvemos a las urnas. ¿Qué expectativas podemos tener con este panorama que está actualmente, con las reglas que están trazadas y también con esta situación de que tendría que renovarse el Consejo Nacional Electoral, porque también se estaría pensando en eso, que para noviembre se renueve a los vocales del Consejo Nacional Electoral? ¿Usted lo ve prudente? ¿Cómo ve todo ese panorama de cara a febrero? Consejo Nacional Electoral, por seriedad del manejo del proceso y por la garantía del proceso, debería renovarse ya. Pero eso no va a suceder porque parte de los arreglos fue entregar el Consejo Nacional Electoral a los mismos que vienen administrando estos malos procesos, porque ellos son garantes de los grupos que no quieren rendir cuentas de las inversiones que realicen en una elección. No se va a renovar el Consejo Nacional Electoral. Ya vieron que incluso se tomaron al Tribunal Contencioso Electoral por asalto, es decir, tienen el control total del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, y eso les ayuda para sus fines, porque la democracia es calidad y no solamente inversiones millonarias que tienen los que disfrutan de esa posibilidad económica, pero si no hay control del gasto económico en un proceso, entonces se afecta a los demás candidatos. Y lo que es más grave, ya se está denunciando que el dinero del narcotráfico está entrando a la política. Por eso es fundamental que ahora se establezcan mecanismos de control para evitar la inversión indiscriminada de dinero en la campaña política. Entonces yo creo que hay que tener todas estas medidas porque lamentablemente no confiamos en el Consejo Nacional Electoral y eso lo dice más del 80% de los ecuatorianos, pero hay que presionar para que este Consejo Nacional Electoral establezca las medidas que están en la ley para el control del gasto electoral a efectos de evitar abusos en los gastos y para garantizar también que no va a ingresar el dinero del narcotráfico a la política en el Ecuador. Eso es muy importante y debería ser un tema primordial, de lo más importante incluso para el CNE, pero muchas veces el CNE ha dicho, bueno, esa no es nuestra competencia en realidad, eso tendría que investigarse desde otras entidades. ¿Usted cómo ve esta situación de que se lava prácticamente las manos del CNE y lo ha hecho en las distintas elecciones que se ha pasado? Es que confunde dos cosas. Cuando se comete un delito, sí, claro, le es de competencia de la fiscalía. Pero lo que estoy diciendo es los controles para evitar el excesivo gasto. Por eso hay un monto fijo que se destina
para que puedan invertir los candidatos. Por eso el Estado garantiza lo que es radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. Por eso ofrecieron controlar las redes sociales, pero no se hace nada, porque no es que falten disposiciones legales, sobran las disposiciones legales, pero naturalmente ellos están ahí no para controlar, sino para garantizar que sus amigos inviertan como bien tengan para ganarse una elección, y eso está mal. Entonces yo les he repetido una y mil veces, he mandado leyes subrayadas con un esferográfico color rojo de las disposiciones legales que tiene que aplicar. Entonces cada vez que salen los miembros del Consejo Nacional Electoral y dice que no tienen competencia o no tienen facultades, yo les digo que están equivocados, que lean la ley y no afecten la calidad de la democracia por las faltas de controles. Así es, bueno, es importante esto tomar en cuenta. Yo quiero agradecer al doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, por, bueno, ayudarnos a analizar y entender esta situación, este panorama electoral que tenemos y la calidad de la democracia que al parecer está en crisis, que cada elección se ve afectada por esta situación de irresponsabilidad de la clase política, de los movimientos y partidos que, bueno, parece que no toman en serio la política, que solamente están para aparecer en cada elección y eso debería cambiar. Gracias, doctor Elias, por estar con nosotros. Un gusto, Verónica. Muy buenos días.